Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. En esta oportunidad les traigo la presentación que realicé en la jornada de Apola Internacional para diciembre del 2021. Presenté un trabajo que se llama El discurso capitalista en el proceso analítico, el discurso amo de nivel político. Es un trabajo inédito que responde a una investigación que vengo realizando, un trabajo de elaboración que vengo realizando hace varios años. Pueden ver en mi canal que hay algunos videos del pasado donde ya vengo trabajando este tema, y que si todo sale bien y el viento me favorece y nos favorece, dentro de poco habrá novedades sobre esta misma temática del discurso del psicoanálisis en relación a la forma en que vengo realizando un trabajo sobre el mismo. Bueno, eso es todo. El video es el video del trabajo presentado en la jornada, así que los dejo con el video. Espero que lo disfruten y nos vemos al final, ¿sí? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a las jornadas internacionales de Apola. Esta es la última mesa del día de hoy, la mesa número 5. Continuamos ahora entonces con Ramiro Ariel Fernández, que es miembro de la Comisión Directiva de Apola y de la Comisión Científica. Él nos va a presentar un trabajo titulado El discurso capitalista en el proceso analítico. El discurso amo a nivel político. Adelante, Ramiro. Gracias, buenas noches. Bueno, luego de esta ardua jornada de trabajo, les voy a leer mi trabajo, que es un extracto de una investigación que vengo realizando hace un tiempo, ya hace algunos años, y que tengo bastante más avanzada, pero que, bueno, realicé este recorte en línea con lo que llevo presentado hasta ahora en distintos espacios de Apola y de apertura. Así que lo voy a leer para que hable por sí mismo. A ver, voy a compartir. Ahí está. Bueno, entonces es el discurso capitalista en el proceso analítico, el discurso amo a nivel político. Voy a leer la introducción, que se llama Sobre la gramática discursiva. El problema que moviliza la investigación que está en la base de este ensayo es el conjunto de las dificultades que presenta la articulación del discurso capitalista con el planteo original de los 4 discursos de Lacan. Para avanzar sobre este tema vamos a revisar algunas ideas que nos aporta el análisis de discurso desde la escuela holandesa. Y para ello vamos a recordar que a mediados del siglo pasado, cuando el análisis de discurso se encontraba en estado naciente, la lingüística se topó por lo menos con 2 desafíos que la interpelaron. El primero fue definir adecuadamente el concepto de discurso, y el segundo, verificar si era posible aplicarle sus 3 dimensiones de análisis clásicas, que son la fonología, la gramática y la semántica. O sea, la lingüística se vio con el desafío de definir el concepto de discurso y aplicarle sus niveles de análisis clásicos, ¿sí? Fonología, gramática y semántica. Vamos a trabajar con la gramática. Pues bien, para abordar el tratamiento que realizó Teun van Dijk, desde la llamada Escuela de los Estudios del Discurso, realiza con la gramática, nos servirá tener en cuenta que en holandés y en alemán se utiliza la misma palabra tanto para decir texto como para decir discurso, ¿sí? En holandés y en alemán se utiliza un término texto para referirse a texto y para decir discurso también.
A diferencia de lo que pasa en inglés y en las lenguas romances, donde la diferencia entre ambos términos es explotada técnicamente. Ya en la década de 1980, Van Dijk comenzó a trabajar en el establecimiento de una gramática del discurso. Y para el año 2001 su trabajo maduró el concepto de superestructura discursiva o estructura esquemática. Es un concepto que funciona como una gramática de nivel discursivo. La superestructura del discurso que propone Van Dijk se compone de categorías formales que determinan un orden y unas funciones específicas por medio de categorías fijas. Se trata de un soporte abstracto que funciona como una forma global que alberga los sentidos posibles de ser incluidos en ese marco lógico, ¿sí? Determinado por la superestructura esta que propone Van Dijk. Incluye también el estudio de los elementos, las combinaciones y las relaciones que se producen en dicha superestructura. Una propuesta interesante, parcialmente isomorfa con el funcionamiento de la máquina de los discursos de Lacan, tal como la vamos a presentar ahora a continuación. Pero antes de eso, de presentar la máquina de los discursos de Lacan, vamos a aclarar que la Escuela de los Estudios del Discurso de Van Dijk se apoya en la psicología cognitiva para dar cuenta de los procesos que intervienen en la conformación del discurso, ¿sí? Lo que nos muestra en este punto una enorme distancia con la enseñanza de Lacan, que, tal como tenemos sabido, se sirve de la lingüística para dar soporte a la langue, es decir, al discurso del sujeto y del otro en inmixción, tal y como se produce en el dispositivo analítico. Lacan se aparta de la lingüística, pero se sirve de ella. Y lo mismo hizo con los desarrollos de análisis del discurso de su época. Se sirvió de ellos, pero se apartó. Por estos motivos, y luego de este breve recorrido, les propongo concebir que la estructura del psicoanálisis, formalizado como discurso, funciona como una gramática discursiva de la langue. Ya que para Lacan, esta es la cita, es una cita del Seminario 20, para Lacan nada parece constituir mejor el horizonte del discurso analítico que ese empleo que se hace de la letra en matemáticas. La letra revela en el discurso lo que no por azar ni sin necesidad se llama gramática. La gramática es lo que del lenguaje solo se revela en lo escrito. Muy bien. Hasta acá la introducción. Pasamos a la parte 1, ¿sí? La parte 1 se llama La botella de Klein y los dos niveles de análisis, ¿sí? Parte del material que presento en este trabajo ya lo presenté en otras oportunidades, posiblemente le resuene a alguien que haya visto esas presentaciones. Muy bien, entonces la botella de Klein y los dos niveles de análisis. Avancemos sobre el discurso capitalista, entonces, ampliando la organización clásica de los 4 discursos más 1. Para ello utilizaremos la superficie topológica conocida como botella de Klein, ¿sí? Para ampliar la organización clásica de los 4 discursos más 1, que es el discurso capitalista, vamos a utilizar la botella de Klein. En el seminario 12, Lacan considera a la botella de Klein la topología esencial de la práctica analítica. La topología esencial de la práctica analítica. En función de lo cual podemos compararla con una posible superestructura del discurso del psicoanálisis. Una entidad abstracta que podría dar cuenta de un proceso analítico en su forma ideal, ¿sí? Es decir, mostrándolo completo y llegado a su término. Pero demos un paso más en esta dirección, revisando en forma sencilla 2 formas posibles de construir una botella de Klein, ¿sí? Acompáñenme, por favor, en esto. La primera forma
de producir una botella de Klein, se produce cosiendo por el borde dos bandas de Moebius autoatravesadas y con semitorsión opuesta, ¿sí? Por medio de este procedimiento obtendríamos una superficie de Klein, ¿sí? Procedimiento 1. Dos bandas de Moebius autoatravesadas con semitorsión opuesta, cosidas por el borde, obtenemos una botella de Klein. La segunda forma de producción de una botella de Klein se da partiendo de un tubo cilíndrico, como el que ven ahí, al que llegaríamos a partir del polígono fundamental, ¿sí? No lo presento para resumir el tema. Entonces, a partir de este cilindro, solo tenemos que tomar uno de los extremos, como ven aquí en la parte de abajo del procedimiento 2. A partir de este cilindro, solo tenemos que tomar uno de los extremos, volviéndolo hacia el cuerpo mismo del tubo y atravesando un lado hasta llegar al otro extremo del cilindro, obtenemos así la superficie con apariencia de botella, ¿sí? Muy bien. Desde un criterio puramente didáctico, les pido que me acompañen, vamos a denominar ese movimiento, desde un criterio didáctico, vamos a denominarlo movimiento pasaje, ¿sí? Este movimiento de autopenetración, movimiento pasaje. Ya que a partir de su realización se produce la conexión que le aporta continuidad a un posible recorrido por toda la superficie, ¿sí? A partir del movimiento pasaje, partiendo del cilindro ese que se ve ahí en la imagen, el movimiento pasaje conecta un extremo con el otro, produce la botella y habilita la posibilidad del movimiento por toda la superficie. Ahora les voy a pedir que, por favor, me acompañen en las siguientes reflexiones. A estas altas horas de la noche, después de un arduo día de trabajo, ¿sí? Si consideramos entonces la primera de las formas de producción de la superficie de Klein, vamos a decir que cada una de las dos bandas de Moebius va a ser para nosotros, para este ensayo, un nivel de análisis, ¿sí? Cada banda de Moebius representa un nivel de análisis del discurso del psicoanálisis, ¿sí? Tenemos el nivel clínico por un lado y el nivel político por el otro. Ya tenemos sabido que en la versión clásica de la formalización del discurso del psicoanálisis, la legalidad que organiza el movimiento de los cuatro discursos es la banda de Moebius, modelo sobre el que vamos a montar entonces los cuatro discursos de nivel clínico, y lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Primero tenemos, es la versión clásica del nivel clínico de análisis. Primero el discurso del psicoanálisis, abajo a la derecha, que es el discurso que, una vez que haya sido puesto a funcionar, va a posibilitar y va a generar en el espacio analítico la construcción de los otros discursos, ¿sí? Luego tenemos al discurso del amo, que es su revés, y que se ubica en el lugar diametralmente opuesto al discurso del psicoanálisis. A la derecha, un cuarto de giro alejado del discurso del amo en sentido horario. Está el discurso histérico, todo esto es conocido por todos, sobre el que también podemos decir que está un cuarto de giro más cerca del discurso del psicoanálisis. Desde el discurso de amo, un cuarto de giro a la derecha, el discurso de la histeria. Y por último, en este nivel clínico de análisis, y un cuarto de giro a la izquierda del discurso del amo, en sentido antihorario, en el lugar más alejado del discurso del psicoanálisis, vamos a encontrar al discurso universitario. Y en este punto es donde vamos a apartarnos un paso del modelo clásico, interponiendo una diferencia, una alternativa de lectura, que es completamente legible en el álgebra de este último discurso, y que lo vamos a implementar en el marco de este ensayo, ¿sí? Pues bien, por sobre el planteo clásico, entonces, vamos a mover una pieza del nivel clínico de análisis, apoyándonos en la nosología psicoanalítica de las estructuras clínicas a partir de Lacan. Vamos a trabajar solo con el campo del intervalo, donde tenemos neurosis y perversión, ¿sí? En el campo del intervalo tenemos neurosis y perversión, y vamos a trabajar con el campo del intervalo, nada más.
Y por ahora vamos a dejar por fuera de nuestras consideraciones al campo de la holofrase. Por lo tanto, en nuestro nivel clínico de análisis, vamos a dejar al discurso universitario en suspenso por un momento y lo vamos a reemplazar por el discurso de la perversión, presente en toda neurosis de transferencia. Sin embargo, debemos aclarar que, atento a la gran carga semántica del término perversión, este será utilizado aquí de acuerdo a la enseñanza de Lacan, indicando que en esta conformación discursiva, el que se considera a sí mismo agente se encuentra en una posición engañada, ya que no sabe al servicio de qué goce ejerce su actividad, siendo que en ningún caso es al suyo. Este es el nivel clínico de análisis que les propongo para los dos niveles de análisis: nivel clínico, psicoanálisis, histeria, amo, perversión, ¿sí? Muy bien, y pasamos a la segunda parte, que es el pasaje, se llama el pasaje del amo a nivel político. Ahora les voy a pedir que me acompañen entonces hacia la segunda forma de producir la botella de Klein, que ya hemos mencionado, ¿sí? Recuerden que ya tenemos establecido el movimiento pasaje, al que nos referimos diciendo que en la conformación de la botella de Klein podríamos partir de uno de los extremos del cilindro y autoatravesarlo hasta llegar al otro extremo, formando esta particular forma de la botella, similar a una botella. Pues bien, en esta estructura discursiva psicoanalítica, con dos niveles de análisis que les propongo, el movimiento pasaje va a coincidir con el que implementa Lacan para producir el discurso capitalista, ya que este es construido a partir del discurso del amo de nivel clínico por medio de la modificación que enuncia así: una cosita que gira, dice Lacan, y ahí tienen el discurso capitalista, ¿sí? Esta cosita que gira se refiere al enroque que realizan los elementos del álgebra del lado izquierdo del discurso del amo, por medio del cual llega el discurso capitalista. Ahí se ve clarito del discurso de amo de nivel clínico, que nosotros ubicamos en nivel clínico, gira los elementos del lado izquierdo y produce el discurso capitalista, de una manera que nosotros hacemos coincidir con el movimiento pasaje que mencionábamos recién para producir la botella de Klein y los dos niveles, ¿sí? Es en este sentido que vamos a equiparar nuestro movimiento pasaje de la construcción de la botella de Klein con el movimiento que realiza Lacan para modificar el discurso amo y convertirlo en el hasta ahora quinto discurso, ¿sí? Ubicando el discurso capitalista en el lugar del discurso amo de nivel político, de análisis, del discurso del psicoanálisis. Ahí lo tienen el nivel clínico, nivel político con el discurso capitalista, entonces, producido a partir de la modificación que realiza Lacan. Y vamos entonces a la última parte del trabajo, que es la tercera parte, y esto es material plenamente nuevo, que se llama los discursos constitutivos del nivel político de análisis, ¿sí? Ahora les voy a pedir entonces que me brinden su atención una vez más, y tan solo por un momento, ya que, bueno, ya termino, y voy a presentarles los discursos que conforman el nivel político de análisis del discurso del psicoanálisis. En esta oportunidad vamos a hacer solo mención de un aspecto de cada uno, ¿sí? Y vamos a dejarlo para otro momento el desarrollo más profundo del tema. Vamos a comenzar entonces. Teníamos obtenido el discurso de amo del nivel político, el discurso capitalista, que Lacan ubica como capitalista, discurso de amo a nivel político, y vamos a conformar entonces el resto del nivel político. Vamos a comenzar girando el discurso del amo un cuarto de vuelta hacia la derecha, como pueden ver por medio de la operación conocida por todos del movimiento de los discursos de un cuarto de giro. Vamos a girar el discurso capitalista un cuarto de giro a la derecha. Y luego de esta operación, entonces lo que vamos a obtener es el discurso de la ciencia,
vamos a ubicar ahí el discurso de la ciencia, el que va a ocupar a nivel político el mismo lugar que en el nivel clínico se encuentra el discurso histérico. Esto lo menciona Lacan en distintos lugares de su obra, ¿no? Esta coincidencia. Su producción, entonces, del discurso de la ciencia, la producción va a ser el saber. Fíjense que el discurso de la ciencia produce saber, y su verdad va a ser la escritura de la falla estructural. Conocen los lugares del discurso, ¿verdad? Abajo a la derecha, el lugar de la producción, y a la izquierda abajo, el lugar de la verdad. Muy bien. Si giramos el discurso de Amo, pasamos al siguiente. Si giramos el discurso Amo de nivel político en dirección izquierda, hacia el lugar más alejado del discurso del psicoanálisis, giramos hacia la izquierda, ahora sí vamos a ubicar en el nivel político de análisis al discurso universitario, ¿sí? Que lo habíamos dejado en suspenso, lo reubicamos aquí, con las modificaciones que el discurso rector y organizador de este nivel le imponen, ¿sí? Que es el discurso capitalista, le impone las modificaciones propias del nivel político, con lo cual, al girarlo hacia la izquierda, obtenemos esta conformación del discurso universitario, ya que Lacan llama antifilosofía a lo que el discurso universitario debe a su posición educativa. La que se hace evidente aquí, en esta conformación del discurso universitario a nivel político, en tanto que su producción van a ser significantes amo. El discurso universitario va a producir significantes amo y su verdad la división del sujeto. Muy bien. En el extremo opuesto, pasamos al siguiente, ya es el último fragmento del trabajo. En el extremo opuesto, entonces, al discurso del amo a nivel político, en el revés, vamos a tener al discurso del psicoanálisis de nivel político, que es este. A este también vamos a llegar haciendo girar un cuarto de vuelta hacia la derecha, lo que ocupa el lugar del discurso histérico, pero a nivel político, en este caso el discurso de la ciencia. O sea, llegamos al discurso del psicoanálisis de nivel político, girando el discurso de la ciencia un cuarto de vuelta hacia la derecha. No hay posibilidad de llegar al discurso del psicoanálisis de nivel político si no es pasando por el discurso científico. El discurso del psicoanálisis a nivel político se distingue del que genera toda la máquina discursiva desde el nivel clínico únicamente en lo siguiente. Atención acá. En lugar de poner a trabajar al sujeto dividido y producir significantes amo, el discurso del psicoanálisis de nivel político pone a trabajar los significantes amo y habilita la división subjetiva. El discurso del psicoanálisis a nivel político opera sobre significantes amo. Su empeño es más deconstructivo. Atención, los estudios de género. Su empeño es más deconstructivo y trabaja sobre los significantes amo de nivel político. Ya sea para terminar de resolver la neurosis, ya que estamos siempre en el terreno de un espacio psicoanalítico, no nos salimos del espacio del psicoanálisis, ya sea para terminar de resolver la neurosis que producía los síntomas que se trabajaron a nivel clínico, tanto como para habilitar el lugar del trabajo del mismo y del sujeto dividido por medio de su producción y poder trabajar a lo que pasa a nivel clínico. Por último, entonces, y tal como se desprende del hecho de estar trabajando sobre una posible gramática de la Langue, quiero explicitar entonces que los discursos contenidos en la máquina discursiva de dos niveles se refieren a las distintas posiciones del sujeto y como efecto de lo que sucede en un proceso analítico, siendo la perspectiva más prometedora hacia el futuro de esta propuesta la posibilidad de considerar a los discursos que se desprenden del discurso del psicoanálisis en el espacio analítico
como discursos sin nombre, solo como articulaciones donde las distintas posiciones de los elementos determinan configuraciones particulares en los distintos momentos de un análisis. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos, a los tres expositores por sus presentaciones. Si les parece, damos lugar a las preguntas. ¿Y les gustó? Bueno, espero que les haya gustado la presentación, el trabajo. Es el resumen, la síntesis de un montón de trabajo que me permitió llegar a formular de esta manera el tema del discurso en Lacan. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, se los voy a agradecer si me lo hacen llegar, ya sea en los comentarios del canal o por un correo electrónico. Les dejo también mi correo electrónico por cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y seguimos en contacto a través del canal, por supuesto. Con lo cual me resta por decirles que nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Bueno, les dejo un abrazo y muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias.